buenos días para todos, bienvenidos a una edición más de las jornadas académicas que organiza el Instituto Colombiano del Sistema Nervioso en su convenio con la Universidad del Bosque, en el marco del posgrado de psiquiatría que llevan las dos instituciones en convenio. En el día de hoy tenemos dos invitados realmente muy especiales. Han tenido a bien atender nuestra invitación los doctores Radu Sabenó y Samir Sabar para hacerse partícipes de nuestros viernes académicos. Ellos han estado con nosotros desde ayer intercambiando ideas. Realmente se da una vez más tiempo de agradecerles su atención para con nosotros al atender esta visita, esta invitación. Tenemos dos conferencias, porque tenemos dos conferencistas, así que la metodología la vamos a modificar un poco. La primera conferencia la va a hacer el doctor Samir Sabar. Esta conferencia va a ser en español, porque además el doctor Samir Sabar, además de ser profesor de la Escuela de Medicina Miller de la Universidad de Miami y psicogeriatra, pues él es colombiano, barranquillero para más señas, así que también es un orgullo para nosotros como colombianos tener un colombiano representándonos en la Universidad de Miami, pero él se tiene que ir, entonces él va a tomarse 30 minutos y vamos a dar un tiempo de 10-15 minutos de preguntas, porque tiene que cumplir con un compromiso afectivo en Bogotá, entonces para que no se preocupen, ¿no? Así que bienvenidos, Samir, muchas gracias nuevamente por venir. Bueno, buenas tardes, buenos días a todos. Muchas gracias, Iván, muchas gracias a la Clínica Montserrat y al Instituto por traernos a Radu y a mí a aprender de ustedes. Estamos muy contentos con todo lo que hemos visto y todo lo que hemos aprendido, y espero que podamos hacer las colaboraciones que hemos hablado. Yo soy, como decía Iván, yo soy médico, me gradué aquí en Colombia, y yo hice mi especialidad de psiquiatría en Estados Unidos, en Miami, en la Universidad de Miami, y mi subespecialidad de geriatría en la misma universidad. Y he estado trabajando en la Universidad de Miami desde que me gradué, y he estado involucrado en muchas actividades que tienen que ver más que todo con el adulto mayor. Yo soy realmente, mi área de expertise. Voy a tener problemas un poquito con el inglés y el español porque llevo 13 años en Estados Unidos y básicamente siempre que hablo en inglés, pero mi área de expertise, de experiencia, es en el adulto mayor. Mi paciente, yo trabajo en hogares geriátricos, viendo pacientes, veo consulta externa con personas mayores de 60 años, y la investigación que yo hago la hago específicamente en el adulto mayor, en personas que tienen problemas de memoria, problemas de depresión, de cualquier tipo de situación psiquiátrica con el adulto mayor. Y hoy quiero hablarles sobre el manejo de los problemas de comportamiento en el adulto mayor que tiene demencia. Quería preguntarles, y bueno, voy a estar moviendo un poco, así que voy a prender este micrófono. ¿Me pueden escuchar? Sí. ¿Ustedes ven pacientes que tengan demencia y que tengan, bueno, primero que todo sé que hay médicos aquí, hay enfermeras y enfermeros, y hay personas que son de la comunidad también, o son, sí, y residentes obviamente, y quiero saber cuáles son, si ustedes ven pacientes que tengan demencia, que tienen problemas de comportamiento, ¿es algo que ven comúnmente? ¿Veo algunas manos? ¿El resto no lo ven? Ok. Entonces, eso es algo que se ve y se va a estar viendo mucho más a menudo mientras pasan los años, porque ya verán, como les voy a contar ahora, las personas, el adulto mayor va a ser una población mucho más grande en los próximos años, y hay que estar pensando en cómo vamos a tratar a estas personas nosotros.
objetivos que vamos a tener, que vamos a tratar hoy es cuál es el rol del profesional de la salud mental en el manejo de los problemas del comportamiento en pacientes con demencia, y vamos a discutir el manejo de los problemas del comportamiento en la demencia utilizando enfoques farmacológicos y no farmacológicos. Antes de empezar, quiero hacerles unas preguntas. Entonces, la pregunta primera es: ¿cuál es el rol del médico primario en el manejo de problemas de comportamiento en demencia? La respuesta número 1 sería evaluar a pacientes con agitación recurrente o comportamiento agresivo y revelar problemas ocultos basados en la evaluación. Les voy a pedir que levanten la mano al final de las preguntas para ver cuál es la que ustedes piensan que es la respuesta. La segunda es ayudar a los cuidadores a crear un ambiente seguro que minimice la confusión del paciente. Tercera opción es obtener del paciente la historia clínica del comportamiento agresivo. La cuarta es empezar inmediatamente el tratamiento con dosis bajas de antipsicóticos atípicos para controlar el comportamiento. La quinta es la respuesta 1 y 2. La 6 es la 1, la 2 y la 3. Y la 7 todas las anteriores. Les doy 2 minutos para que decidan. Entonces, solo quiero ver las manos. ¿Cuál es el rol del médico primario en el tratamiento de un paciente con problemas de comportamiento en demencia? ¿Quién dice que es evaluar pacientes con agitación recurrente, comportamiento agresivo y revelar problemas ocultos basados en la evaluación? ¿Quién piensa que esa es la respuesta? ¿Hay 2 manos? La número 2, ayudar a los cuidadores a crear un ambiente seguro que minimice la confusión del paciente. ¿Okay? Número 3, obtener del paciente la historia del comportamiento agresivo. ¿Okay? 4, empezar inmediatamente el tratamiento con dosis bajas de antipsicóticos atípicos para controlar el comportamiento. La 5 es la 1 y la 2. ¿Okay? Y la 6 es la 1, la 2 y la 3. Y las 7 todas las anteriores. Hay gente que me respondió 2, ¿ok? Bueno. Y los que no respondieron, ¿qué deciden? ¿No quieren saber que voy a participar? Bueno, al final vamos, durante el resto de la charla, van a ver cuál es la respuesta y al final les voy a decir cuál es la respuesta. La segunda pregunta es: ¿cómo se debe manejar a un paciente con demencia que exhibe agitación y comportamiento agresivo? Respuesta número 1 sería revisar la lista de medicamentos, enfermedades médicas, confort, miedo, nivel de estimulación. La 2 es optimizar el manejo farmacológico con antidepresivos y medicinas para la memoria, que son el donepezil, el Namenda, el Memantina. 3 es iniciar protocolos no farmacológicos, por ejemplo, modificar factores estresantes del entorno, aburrimiento, soledad, confort. 4 es 1 y 3. 5 todas las anteriores. ¿Quién dice que es la número 1? Número 2. La número 3. Número 4. ¿Y la número 5? Ok. Bueno, la esperanza de vida hoy. Este es un mapa del mundo, nos muestra en colores verdes y en colores rojos. Si es verde o más oscuro, significa que es una esperanza de vida mayor, más alta. El rojo significa que la esperanza de vida no es muy grande. ¿Cuánto creen que es la esperanza de vida en Colombia? ¿Ustedes saben cuál es la edad de esperanza de vida en promedio entre hombres y mujeres? 78, 75. En Colombia es 72, según un reporte del 2014. 72, pero los hombres tenemos menos expectativa de vida que las mujeres. Y bueno, en Estados Unidos es un poquito mayor. En Estados Unidos es 78. Y los hombres son 76 y las mujeres 81. Hay países en África que la expectativa de vida es 47 años, pero esto también se debe a muchos factores como el HIV, el VIH y otros factores como la violencia. En el 2045 se estima que la esperanza de vida promedio en Estados Unidos va a ser de 80 años. Solo vamos a subir 2 años en todo ese periodo de tiempo. En el 2030, casi un 20% de los americanos van a tener más de 65 años. Hay un fenómeno muy importante que es el fenómeno de los baby boomers. No sé si hay término en español para esto. Los baby boomers fueron las personas que nacieron en la época de los 40, 50
que en el 2011 empezaron a tornarse, a tenerse más de 65 años. Este grupo de personas, y muchos de ustedes recordarán o muchos de ustedes saben, son personas que tenían 8 hermanos, 7 hermanos, 14 hermanos, como otras personas me estaban contando. Fue un grupo de personas que después de la guerra empezaron a tener muchos familiares, muchos hijos. Todo este grupo está tornándose a tener más de 65 años y en los próximos años vamos a ver un gran advenimiento de personas mayores de edad. Eso va a traer muchas situaciones en las cuales los problemas médicos y psiquiátricos de este grupo de personas van a verse multiplicados. En el 2030 en Estados Unidos la proporción de hispanos mayores de 60 edad se va a duplicar. Eso es algo que también estamos viendo. Va a ser ahora mismo el 5.6, eso fue en el 2010, y se va a volver 10.9. Hablemos un poco de la demencia, que es común en esta edad. Cuando uno pasa los 65 años, hay más probabilidad de tener demencia, sobre todo de Alzheimer's. Y las personas que tienen, uno de los riesgos mayores es la edad. Entonces, tener mayor de 65 años ya en sí ya es un factor de riesgo. No quiere decir que todo el mundo lo tenga, pero es un factor de riesgo. En el 2010, el total de personas con demencia en el mundo se acercaba a los 35.6 millones de personas. Y se proyecta que va a duplicarse en los próximos 20 años. El Alzheimer's es la causa más común de demencia, como les estaba diciendo, y la prevalencia de demencia en la comunidad, en las personas que no están hospitalizadas o no viven en un lugar geriátrico, es casi de 1% entre los que tienen 65 y 69 años, pero ya cuando tienes más de 85 años, aumenta casi hasta el 50%, entre 30 y 50%. Así que ya se ve mucho mayor la cantidad. Recientemente hubo un cambio en el DSM-5. El DSM-4 no incluía ciertos problemas cognitivos. Era un poco más vague, era como no muy claro el diagnóstico. DSM-5 se enfoca mucho en los problemas neurocognitivos y tenemos lo que se llama ahora trastorno neurocognitivo mayor y leve. Este abarca todas las demencias. También abarca los trastornos amnésicos y este ha incluido un nuevo trastorno, que es mucho el enfoque que por lo menos yo hago en mis investigaciones y lo estamos haciendo mucho en la Universidad de Miami, y es lo que es el MCI, Mild Cognitive Impairment, el trastorno cognitivo leve, en el cual se ha visto mucho interés porque hacer investigación en personas que tienen ya desarrollado de demencia, Alzheimer's, es un poco tarde. Entonces estamos viendo a las personas antes de que desarrollen esta enfermedad, y el enfoque en general en el mundo ha sido el grupo de personas que tienen alguno que otro problema de memoria y todavía lo han desarrollado, porque las personas van a desarrollar, si tienen deterioro cognitivo leve, cada año tienen un 10% de probabilidad de desarrollar Alzheimer's. Entonces es un grupo que podemos estudiar antes de que se desarrolle la enfermedad. También una de las cosas que hicieron en el DSM-5 fue todos estos, frontotemporal dementia, demencia frontotemporal, cuerpos de Lewy, traumatic brain injury, que es golpe en la cabeza que causa demencia, enfermedad de Parkinson, demencia por VIH, Huntington y todo esto por priones y sustancias. Estas están clasificadas como en un grupo así general. Ahora mismo están divididas. Hay que especificar la causa de la demencia cuando estemos describiendo a un paciente. Entonces, estas cosas cambiaron en el DSM-5. Y una de las cosas nuevas también es la diferencia entre mayor y leve, neurocognitivo mayor y leve. En el leve, el declive cognitivo moderado es moderado, no es grave. Y las personas tienen problemas en diferentes dominios cognitivos. Esto es espacio visual, pues estoy traduciendo literalmente, espacio visual, memoria, función ejecutiva, que es de tomar decisiones. Son realmente varios y tienen que tener al menos uno o más que el problema esté siendo visto por el paciente, el informante o el clínico. Y esto es nuevo, esto es una cosa que es nueva en el DSM-5. Y el deterioro es modesto y tiene que ser documentado también por exámenes neuropsicológicos. Así que si hacen un examen, ven que hay un problema moderado, ahí es cuando vamos a decir, si cumple todos estos criterios es que tiene el problema cognitivo leve. Y esto no interfiere, realmente no interfiere con el diario vivir. Las personas todavía están manejando sus cuentas,
haciendo el mercado y pagando, sumando y restando la plata. Y entonces esta es una enfermedad que todavía la gente funciona en la comunidad. Pero lo que pasa es que esto tiene el riesgo de convertirse en mayor. Y en el mayor es exactamente lo mismo, solamente que el deterioro cognitivo es significativo. Y hay preocupación por todos por el familiar, el paciente y el doctor que está evaluándolos, pero también el deterioro es sustancial en el examen neuropsicológico. Y esto sí interfiere con la independencia en las actividades cotidianas. Entonces esa es la diferencia entre los dos. Yo me voy a enfocar hoy más que todo en el deterioro cognitivo mayor, que es lo que yo estoy viendo en los pacientes, y ese es cuando se encuentran comportamientos agresivos, comportamientos de agitación. Casi un 90% de los pacientes con demencia manifiestan problemas de comportamiento en algún momento. Quería preguntarles a ustedes, ¿no? Para que no se me duerman, ¿qué es un problema de comportamiento? Solo díganme qué es lo que creen ustedes que es un problema de comportamiento. ¿Qué puede ser para una persona con demencia? ¿Qué puede ser lo que está pasando? Una actitud fuera de lo normal y corriente. Como por ejemplo, ¿qué puede ser? Por eso es Tirar cosas. de hablar bajito y gritar. Gritar, esos son uno de los comportamientos que estamos mirando. Patear, escupir, ¿qué más? Crear berrinches. A veces las enfermeras me llaman a mí y me dicen: doctor Sabac, el paciente está oprimiendo el botón de la enfermera. Tenemos un botón que le dice a la enfermera que necesita algo cada 5 minutos. Y eso es un problema de comportamiento, porque no podemos redirigir al paciente para que no haga esto. Y entonces, bueno, ahí es cuando me intervengo yo. Hubo un estudio que hicieron en un condado en Utah, en Estados Unidos, que es un condado pequeño, que en el condado de Cache, ese fue un condado que hicieron un estudio sobre el Alzheimer. Y lo que hicieron fue que casi el 90% de las personas que vivían en ese estado, que eran mayores de cierta edad, creo que eran 50 años, los estudiaron y les hicieron un seguimiento por 5 años. A estas personas vieron cómo había personas que no tenían enfermedad cognitiva y eventualmente desarrollaron una enfermedad cognitiva, pero los evaluaban cada cierto periodo de tiempo, al año, a los 2 años, al tercer año, al cuarto año, al quinto año. Una de las cosas que encontraron fue que el 24% de esos pacientes que tenían demencia tuvieron problemas de agitación un mes antes de la evaluación, cada vez que había una evaluación. Y en todos los años, un 13 o 24% de estos pacientes tuvieron un problema de agitación en algún momento. Lo cual nos muestra que sí, hay problemas de agitación que se ven muchas veces en los pacientes con demencia. ¿Cuál es el rol del médico primario? Un estudio reciente mostró que los médicos primarios que estaban involucrados en el cuidado de un paciente psiquiátrico que tenía problemas de demencia y agitación, pensaban que ellos manejaban muy bien la situación. Ellos respondieron a este cuestionario y dijeron: sí, nosotros manejamos muy bien. Desafortunadamente, la mayoría de los cuidadores, las personas que cuidan a estas personas en la casa, dijeron que esto era una participación que no era suficiente, que el médico primario realmente no estaba haciendo las cosas bien. Sé que muchos de nuestros, ustedes, los que son profesionales de la salud, se sienten así, como están en esta foto, pero al final de esta charla yo quiero que se sientan así y que puedan sentirse que pueden ayudar al paciente y el familiar hasta estar mejor. Bueno, tradicionalmente el manejo de los problemas de demencia ha sido enfocarnos en los problemas cognitivos, la memoria, las cosas que son los domains cognitivos. Y se ha demostrado que lo que causa más estrés en un familiar o en un cuidador es el problema del comportamiento. Son los que más agotamiento causan a los familiares. Y esto genera otros problemas como depresiones, ansiedades, y pueden impactar seriamente el bienestar del paciente, el de los cuidadores y el manejo que damos nosotros como médicos primarios o como cuidadores, como personas que hacemos el tratamiento de la salud mental. Pero bueno, ya habíamos hablado un poquito de qué es lo que es el comportamiento, un problema de comportamiento. Aquí está la definición por la doctora Cohen Mansfield. Ella es la persona que más ha investigado sobre comportamiento en personas con demencia. Incluso ella desarrolló un cuestionario que yo utilizo en mis pacientes con demencia, que se le hace al cuidador. Y en él se evalúa todo esto. Es específicamente enfocado
hacia cuál es el comportamiento que tiene la persona, si está con psicosis, si tiene escuchavoces, si tiene comportamiento de agresividad, de pegarle a alguien, de no querer seguir instrucciones. Todo esto se hace en este cuestionario. Y la doctora también describió los 4 subtipos de comportamiento. Está el comportamiento agresivo físico. Entonces eso es pegar puños, patear, cualquier cosa que sea física. Comportamiento físico no agresivo, ¿qué puede ser eso? Eso es también un comportamiento, un problema de comportamiento. ¿Qué puede ser un comportamiento físico no agresivo? Hablar duro es más vocal, pero sí, eso es otra de las cosas que vamos a hablar. ¿Qué puede ser un comportamiento? Ok, perfecto. Eso, sacudirse, sí, puede ser. Caminar, deambular. Eso es una de las cosas que más me llaman porque el paciente está saliéndose del hogar geriátrico o de la casa del cuidador. Se está yendo. Deambular es uno de los más comunes. Agitación verbal no agresiva, eso es que no vaya a estar insultando a nadie, sino simplemente estar llamando constantemente a alguien. Eso es algo que puede, llamando el nombre de la enfermera muchas veces, es uno de los comportamientos. Y agresión verbal lo vemos muy comúnmente, insultar, gritar, todo eso es lo que vemos en ese caso. Siempre vamos a estar mirando si un paciente tiene este tipo de comportamientos. Ahora mismo, en Estados Unidos, la FDA, que es la agencia que revisa que podamos dar medicinas para ciertas enfermedades o no, no tenemos ahora mismo una medicina que trate esto. Utilizamos antipsicóticos para la agresión y otras medicinas, pero estos no están aprobados. Lo estamos haciendo fuera de la aprobación de la FDA. Entonces hay muchos cuestionamientos porque estas medicinas han demostrado que tienen muchos efectos secundarios. Los pacientes pueden tener problemas de movimiento, pueden caerse, y bueno, pero el peor de todos es que los puede matar. Hay un estudio reciente que hicieron con varias medicinas, incluyendo el haloperidol, creo que lo tienen aquí también, risperidona, aripiprazole, hicieron con olanzapina. Tomaron esos medicamentos y lo que hicieron fue un estudio en pacientes con demencia que tenían agitación. Y lo que encontraron en este estudio fue que las personas que por lo menos estaban siendo tratadas con, bueno, también usaron un placebo, y las personas que estaban siendo tratadas con haloperidol se morían más rápidamente que los que estaban siendo tratados con placebo y con los que estaban siendo tratados con secundarios, las medicinas secundarias, risperidona y todos estos. Pero igual la gente se estaba muriendo más con risperidona, aripiprazole y olanzapina que sin la medicina. Entonces eso creo que es un poquito alarmante y tenemos que tratar de enfocarnos más en lo que se llaman las intervenciones no farmacológicas. Por eso ha habido un boom en esto ahora mismo. Y las enfermeras, las terapeutas, las personas que están involucradas en el día a día con los pacientes son las que más nos van a ayudar a hacer esto, y nosotros como médicos tenemos que tratar siempre de no dar tanto antipsicóticos a los pacientes con demencia, porque por lo menos en Estados Unidos, en la medicina, en el mismo paquete de la medicina, hay una cosa que se llama un black box warning, una advertencia de caja negra que dice el paciente puede morirse con esta medicina, y se lo ponen ahí al paciente y lo sabemos nosotros. Entonces es bien alarmante. Entonces, ¿qué hacemos? Lo primero que tenemos que ver es cuál es la causa de la agitación. A veces el dolor causa agitación en el paciente, las molestias, que estén solos, aburridos. Una enfermedad médica crónica puede causar eso también, y estresores en el entorno. Muchas veces están yo soy de Barranquilla y allá la gente habla un poquito más alto que aquí en Bogotá, y por lo menos en Miami vemos eso también. Y los pacientes a veces no están bien en un lugar que haya mucho ruido, y eso puede afectar si las enfermeras están hablando muy alto, si están haciendo algún tipo de ruidos en otros lados. Eso puede afectarnos, entonces el entorno puede afectarnos. El segundo paso después de identificarlo es modificarlo. Hay que modificar esto, y se hace individualmente, manejando la molestia o modificando el entorno. Hace unos años se reunieron en la Asociación Americana de Psiquiatría los psiquiatras geriatras que más sabían sobre este tema, y desarrollaron un algoritmo de cómo manejar la agresión y la agitación en pacientes con demencia. Si alguien tiene un comportamiento agresivo persistente, severo o recurrente,
Lo que hay que hacer es obtener la historia de los cuidadores, no del paciente. Es importante hablar con el paciente, pero muchas veces vamos a tener pacientes que tienen enfermedad de demencia avanzada o moderada. Tú vas a preguntarles, ¿qué te pasó esta mañana? ¿Qué pasó esta mañana con la enfermera? Y no te van a decir que pasó nada. O sea, no, muchas veces me pasa a mí, casi todos los días cuando hablo con el paciente, no pueden darme la historia. Me toca siempre hablar con la enfermera de turno, que me den el reporte de la noche anterior, o hablar con el familiar para que nos cuente un poquito más de lo que está pasando. Entonces, es siempre mejor obtener la historia de los cuidadores cuando el paciente no está teniendo la capacidad de darnos la información. Hay que revisar la lista de medicamentos. Siempre, si hay un cambio en el medicamento, esto va a hacer que seguramente la persona tenga un cambio en su comportamiento también. Entonces hay que mirar eso, si hay dolor, si hay problemas médicos nuevos, si el entorno cambió, si cambiaron el paciente de piso, si se mudó la familia a otro lugar. Eso siempre hay que estar mirando. Entonces, la soledad, miedos, niveles de estimulación en la casa son cosas que hay que mirar y evaluar. Se abordan los problemas ocultos basado en la evaluación y el primer paso para hacer un cambio de medicinas va a ser optimizar el manejo farmacológico con medicinas para la memoria y antidepresivos. Usualmente los pacientes van a estar tal vez en un SSRI, un recaptador de la serotonina, o van a estar en memantina, o van a estar en donepezil o rivastigmina, y a veces van a estar en una dosis baja. El primer paso que yo siempre doy y que está recomendado es que aumentemos la dosis de esto para maximizarlos, porque esto muchas veces va a cambiar el comportamiento del paciente. Antes de usar antipsicóticos, siempre traten de dejar antipsicóticos hasta el final. Y bueno, se hizo esto, el paciente siguió con problemas de comportamiento. En ese momento sí, hay que tratar de usar antipsicóticos, pero solo por un periodo muy corto de tiempo. La recomendación actual es que no se use por más de 3 meses, se puede usar hasta 6 meses, pero después de eso siempre hay que hacer el intento de bajarlo poquito a poquito y quitarlo. Si se quita y el paciente sigue bien, perfecto. Si se quita y el paciente se pone agitado, hay que volver a tratar de darle el antipsicótico y tratar de quitarlo nuevamente en un periodo corto de tiempo. Siempre es mejor tener menos tiempo a los pacientes que tienen demencia en estos medicamentos. No es lo mejor. Y bueno, una de las cosas que yo estoy haciendo ahora, tenemos 3 estudios nacionales y estamos participando en la Universidad de Miami con nuevas medicinas. Uno de ellos es el derivado de aripiprazole, que extrajeron una parte de la aripiprazole y están probándolo en agitación en pacientes con demencia para ver si lo aprobamos para la FDA. Es algo que está pasando ahora. Yo he notado en mis pacientes, en los participantes que he tenido, que sí ha habido un cambio. Hay que ver más adelante si esto también va a tener un problema en la calidad de vida, si van a poder sobrevivir más adelante estos pacientes. Entonces, el rol del médico primario es asegurarse que los cuidadores tengan una adecuada información, que sepan dónde buscar ayuda. Hay que ofrecerles los lugares donde pueden ir a buscar ayuda si tienen. Usualmente van a pedirles que vengan a la emergencia de psiquiatría aquí. Saber cómo manejar las situaciones más comunes. Nosotros tenemos que saber cómo manejarlas para poderle explicar a los cuidadores qué hacer en cada situación. Saber cuándo, ¿tengo 5 minutos ya? Ok. Sí. Saber cuándo el cuidado más especializado es necesario. Y bueno, voy a ir por algunos de los consejos que hay que darle a un familiar, porque vamos a tener muchos pacientes que van a tener problemas de este tipo. Mantener los cuartos sin desorden, con caminos amplios entre los muebles. Si tenemos un lugar que los pacientes no pueden caminar entre ellos, van a ser más propensos a caídas y a ser hospitalizados por esto. No mover los muebles del lugar. Usualmente los pacientes saben dónde están las cosas. Si las cambiamos, si nos podemos remodelar el apartamento, va a haber un problema y no van a saber qué es la sala, qué es el cuarto, y se van a confundir. Esto es en las personas que tienen demencia más avanzada. Hay alfombras que pueden hacer que la gente se tropiece, quitarlas, no puedo tenerlas. Utilizar candados de puertas y despensas, guardando objetos peligrosos o venenosos. Porque como un niño hay que tratar de cuidar que no cojan las cosas que no deben para no hacerse daño. Instalar pasamanos. El otro día tuve una paciente que su hija instaló pasamanos en su casa y puso ciertas medidas para que el paciente no se cayera. Y también proveer iluminación adecuada, especialmente en la noche, porque muchas veces el paciente va a ir al baño en la noche y se puede tropezar. Eso es importante que se lo digan a los familiares. Hay una enfermedad
que se llama hoarding disorder. Por acumulación. Por acumulación. Y yo he tenido pacientes que vienen a la unidad de geriatría y la policía me trae las fotos de su apartamento o de su casa y es así. Este no, Campo Alegre no es así. Pero esto es un problema porque puede haber incendios, puede haber animales, puede haber caídas y en este caso hay perros ahí también, pero puede haber problemas con el paciente con demencia. Hay que evitar que esto suceda. Incontinencia. Primero hay que descartar que sea un problema médico, o sea que si hay una infección urinaria, estimular al adulto para que vaya al baño más a menudo, para que no tenga que ir en la noche tantas veces. Restringir los líquidos antes de ir a la cama, eso es importante también. Esto es importante también, retirar o cubrir objetos que parezcan un inodoro. Y no lo digo porque me lo inventé, esto pasó, no a mí, pero le pasó al paciente que tuve, que confundía una silla blanca en la sala con un inodoro y tenía sus comportamientos no normales en ese lugar. Entonces eso es lo importante que tienen que hacer, pañales absorbentes, toallas absorbentes y educar al cuidador cómo el paciente no tiene la culpa si tiene incontinencia. Muchas veces tengo personas que me dicen, él lo hizo a propósito, él lo hizo porque estaba bravo conmigo. Y normalmente no es cierto. El paciente puede tener incontinencia y es normal que pase eso en una demencia avanzada y hay que educar a la familia, diciéndoles cómo esto no es algo que le están haciendo a propósito. Actividades. Aquí he visto que en la Clínica Montserrat proveen de actividades increíbles a los pacientes y eso es algo que hay que estimular, pedirles a los pacientes que vengan, que los familiares los traigan a un programa de día para que hagan actividades y en la casa también, realizar actividades. Muchas veces cuando el paciente empieza a ver que está perdiendo ciertas habilidades mentales o físicas, se van a deprimir, van a tener ansiedades, van a tener rabia y sienten que son carga para sus cuidadores. Por eso hay que estimularlos a hacer cosas. Siempre lo que tenemos que hacer es mantenerlos involucrados en casa. Es hacer que, si tienen todavía algunas funciones, que estas funciones las sigan haciendo. Revolver una ensalada, ayudarlos en los quehaceres de la casa, pero nunca presionándolos tanto o regañándolos porque no lo hicieron bien. Siempre tenemos que hacer que estén tranquilos, que estén contentos con lo que están haciendo y que se sientan útiles. Eso es lo más importante. No presionarlos demasiado cuando les den las tareas. Ayudar a evitar la confusión. Utilizar objetos familiares para ayudar a reconocer la localización de un lugar específico. Si en la sala la abuelita tenía su silla que ella sabía que esa era la silla de la sala, es bueno no quitarla, es bueno dejarla ahí. Incluso aunque sea esta silla. Porque ahí está la página web si alguien quiere comprarla. Pero realmente tienen que mantener el espacio muy parecido como lo tenían antes, porque eso va a causar problemas de confusión y queremos evitar esas cosas. Etiquetar los baños, la sala, la cocina, porque a veces se le olvida qué lugar es cuál en cada puerta. Proveer de señales de visuales de tiempo y lugar. Ya me llevo en el rojo, así que ya voy a terminar, tranquilos. Mantener las rutinas regulares de las actividades diarias es importante, una rutina. Aquí lo vemos mucho, que todos los días a la misma hora pasen las cosas. Eso es importante para un paciente con demencia y es importante hacerlo. Ser constante y mantener los objetos en los mismos lugares, no cambiar, no decidir que vamos a cambiar todos los objetos del lugar, porque eso confunde a los pacientes. Y uno de las cosas que se ven mucho en pacientes con demencia es el delirio. Y el delirio se ve muy comúnmente en estos pacientes y que estén confundidos va a causar un poquito más de riesgo en delirio. Mantener superficies de piso sin complicaciones, no empezar a poner alfombras como Las Vegas, que son de diferentes colores y diferentes formas, porque se pueden caer y tropezar. Los espejos también pueden producir confusión y ansiedad. Si el paciente está en la casa y se ve en el espejo, a veces pueden olvidarse de su reflejo y se pueden poner muy ansiosos. Bueno, voy a detenerme ahora porque creo que no tenemos tiempo. Y bueno, el hogar geriátrico lo hablaremos cuando ya en Campo Alegre exista el hogar geriátrico. Si tienen alguna pregunta, por favor. Mi nombre es Pastor Onofre, soy psicoterapista de salud mental, también egresada de la Universidad de Miami
y trabajé varios años con población geriátrica. Tengo dos preguntas. La primera es, con esta nueva clasificación del DSM-5, el Alzheimer siempre es concurrente con el trastorno neurocognitivo mayor, Sí. actualmente, y también qué relación tiene este trastorno con la esquizofrenia. La primera pregunta acerca de el Alzheimer, sí, está relacionado directamente con el trastorno neurocognitivo mayor. Es uno de los trastornos neurocognitivos mayores. El Alzheimer es uno de los... Cuando uno diagnostica a alguien con un trastorno neurocognitivo mayor, tiene que especificar qué tipo es. Entonces, aquí diríamos si es de Alzheimer, podemos decir que es de enfermedad frontotemporal, que es de enfermedad de Lewy, de cuerpos de Lewy. Y sí, realmente ese es uno de los trastornos. Para trastorno neurocognitivo leve, el término es mild cognitive impairment, impedimento cognitivo leve, que ese es el que está relacionado con el Alzheimer. Y para las otras enfermedades también se especifica si es por enfermedad de Lewy o si es por otro tipo de enfermedad. Y la segunda pregunta era si estaba relacionado con Alzheimer. En Alzheimer, perdón, en esquizofrenia. En esquizofrenia se han hecho muchos estudios. Realmente no se ha descrito una relación entre Alzheimer, que es la de que se depositan tau y tangos y bueno, varias deposiciones de proteína en el cerebro. Eso no está relacionado con la esquizofrenia, pero en esquizofrenia sí hemos visto que hay problemas cognitivos que no se desarrollan a la edad adulta, pero que incluso los hemos visto en el episodio prodromal de la esquizofrenia y en los primeros, incluso desde antes de que la persona desarrolle esquizofrenia. Ahora mismo en la Universidad de Miami tenemos uno de los más grandes investigadores en problemas cognitivos en esquizofrenia, que es el doctor Philip Harvey, y yo he publicado con él muchos artículos específicamente sobre eso, sobre la funcionalidad y los problemas cognitivos en los pacientes con esquizofrenia, pero no tienen que ver con el Alzheimer, son totalmente enfermedades que son diferentes. Otra preguntita, doctor. Bajo esa misma línea de la esquizofrenia, a veces los pacientes esquizofrénicos llegan a un punto de su deterioro cognitivo y para efectos de diagnóstico y tratamiento, ¿en qué momento el paciente deja ser diagnosticado como esquizofrénico y se puede catalogar como una demencia o qué relación? Vamos a decir, es más que todo para efectos de diagnóstico. Y si a la hora de tomar un programa de hospitalización parcial del paciente, ¿qué implicaciones tienen con las leyes gubernamentales? Si el paciente es esquizofrénico o es demente y se va a un programa o a otro dependiendo de esto. Bueno, la enfermedad de esquizofrenia, en la geriatría hay diferentes diagnósticos a los que los adultos tenemos como esquizofrenia. El paciente esquizofrénico usualmente es diagnosticado a una edad más joven, 15, 20 años. Hay lo que se conoce en geriatría como la esquizofrenia de la edad mayor, que se llama mayor de 60 años, 40, 60 años, y hay otra que se llama la late esquizofrenia, que es la enfermedad mayor, pero esto se ha pensado que es más como un tipo de demencia. Las personas que tienen esquizofrenia, que son crónicos, realmente ellos tienen lo que se llama como un deterioro escalonado, y eso es lo que se describe normalmente, y ellos van bajando en funcionalidad. La parte cognitiva realmente siempre se mantiene muy estable, y eso los estudios lo han mostrado, que la parte cognitiva no es que se vaya deteriorando también tanto. Incluso a la edad mayor está muy estable la funcionalidad y la parte cognitiva, y no vemos tanto que se deteriore el problema cognitivo. Sí, la funcionalidad es menor y podemos pensar que la persona está teniendo más problemas cuando tiene esquizofrenia crónica, pero los estudios han mostrado que se mantiene un poco estable ese problema cognitivo que está ya desde antes incluso. No sé si respondí la pregunta. ¿Alguna pregunta más fácil? Gracias. Doctor. Gracias, doctor. Gracias por la conferencia. Quisiera saber sobre la genética de los hijos de los pacientes de Alzheimer, si vale la pena hacer un seguimiento o no a las personas descendientes de
Pues muy buena pregunta, y realmente estamos viendo, ahora mismo están haciendo muchos estudios, incluso estamos participando en un estudio que tiene que ver específicamente con eso. Familiares de personas con Alzheimer's, no la que es la que conocemos como la familiar, que si ustedes vieron una película reciente que se llamaba Still Alice, sí, aún todavía Alice, ellos muestran lo que es la demencia familiar, que es más temprana. Esa realmente se está demostrado que esa es genética, y sabemos los genes cuáles son. En Alzheimer's, de la que se desarrolla más a los mayores de 65 años, se ha encontrado que no es tan fuerte esa parte genética, pero sí la hay. Y por eso estamos haciendo varios estudios específicamente en la parte genética, porque si encontramos que hay algunas cosas, que marcadores de la función lumbar, que encontramos marcadores biológicos, que muestran que esto está relacionado en las familiares también, podríamos ver si hay alguna manera de intervenir. Pero ahora mismo los factores de riesgo son, incluido uno de ellos, que una madre haya tenido Alzheimer. Eso es uno de los factores de riesgo que tenemos. Así que sí hay una parte genética, pero no está muy bien descrita. Entonces sí sabemos que existe, pero no hay ahora mismo algo que sepamos con seguridad como en el Alzheimer de las personas jóvenes. Muchas gracias, doctor, por su conferencia tan ilustrativa. Usted habla ahí de preferiblemente en pacientes con trastorno neurocognitivo utilizar medicamentos para la memoria y antidepresivos. Entonces quisiera saber cuáles son los medicamentos para la memoria que se están utilizando actualmente. Gracias. Ok, ahora mismo solamente tenemos tenemos 4 realmente, que son, hay 3 que son del mismo grupo. Está el Donepezil, que aquí creo que lo utilizamos en Colombia. Está el Selon, que es el Rivastigmina, y Memantina, que es de otro grupo. Y tenemos, ¿cómo? Y la galantamina también la tenemos aquí. Entonces, esos 3, la galantamina, la rivastigmina y el Donepezil, son 3 de la misma clase que utilizamos en conjunto con la memantina. Las personas que tienen enfermedad, que tienen demencia avanzada, lo ideal es que se use memantina con alguna de esas 3. Y las 3 varían un poquito en el efecto secundario, en la forma como se le dan. Hay unas que se dan por la boca, otras que se ponen un parche. Y eso varía un poco en si las personas tienen contraindicaciones o no para estas medicinas. Hay muchos problemas cardíacos que pueden ser contraindicación para estas medicinas, pero usualmente si tienes a alguien con demencia avanzada, las 2 medicinas juntas son el ideal. Doctor, muchas gracias por su presentación. Le quería preguntar qué experiencia tienen allá, digamos, en la parte del manejo de demencia con agresividad, en cuanto a la inmovilización o la sujeción de los pacientes, como en esta edad, si eso, digamos, en su experiencia mejora la situación o más bien la tiende a empeorar. Y la otra pregunta era en cuanto al manejo del insomnio de los pacientes con demencia y como en esta alteración del ciclo circadiano, farmacológica, pues las medidas no farmacológicas y esto pues ya las conocemos. En su experiencia, digamos, a nivel farmacológico, ¿qué medicación le dan allá a los pacientes? Gracias. Ok, gracias por la pregunta. Y la primera pregunta era cómo si manejábamos a los pacientes con restricción física, ¿cierto? Eso se ve más que todo en una unidad de pacientes agudos, y sí lo hacemos, porque esto puede implicar, si los dejamos hacer continuar con un comportamiento agresivo, pueden herir a una persona, un miembro del grupo del cuidador que lo estamos cuidando, como otro paciente. Y he tenido muchas situaciones en que pacientes hieren a otros pacientes o pueden herirse a sí mismos. Entonces sí, realmente creo que por lo menos lo que hacemos allá es más que todo tratar de controlarlos, tratando de redirigirlos. Una cosa que hacemos se llama show of force, que hacemos un código que llamamos a varias personas, por lo menos a 10 personas, que vengan en ese momento, vienen inmediatamente y se ponen alrededor del paciente. Cuando el paciente ve a 10 personas así de este tamaño alrededor de ellos, se calman muchas veces.
pero cuando esto no se puede, ahí sí tenemos que hacer restricción física y farmacológica. Eso sí, sí lo hacemos y hemos visto que ayuda mucho a evitar que se golpeen o hieran a otras personas. Y la segunda pregunta sobre el insomnio, ¿cómo se maneja? Se maneja, realmente en medicinas, existen las benzodiazepinas, pero las benzodiazepinas en Estados Unidos se está tendiendo a no usarlas tanto en personas mayores. Ellas se ha encontrado que causan problemas de memoria y intensifican los problemas de la memoria, producen caídas. Y una de las causas más comunes para que un paciente entre a un hogar geriátrico es porque se partió la cadera después de estar usando benzodiazepinas. Y tratamos de evitar eso. Y realmente allá utilizamos mucho lo que es la trazodona, que entiendo que aquí no se utiliza tanto, pero allá eso es una cosa que se utiliza bastante. También usamos medicinas como la mirtazapina, que es una medicina para la depresión que también puede ayudar con el insomnio. Y usamos lo que es el Lunesta, que es, aquí le dicen el escitalopram, es el Sopiclón. Ese es uno que se utiliza también allá. Y bueno, realmente tratamos de evitar usar benzodiazepinas que causan muchos problemas en estos pacientes. Creo que ya me dio la luz roja. Si tienen más preguntas, déjenme saber. Y bueno, un placer haberlos tenido todos como audiencia. Gracias.